Andrés Arauz Galarza es candidato por la lista 1, tiene 36 años de edad, es máster en economía, casado, padre de un niño. Dentro de su trayectoria laboral fue asesor en política financiera del Ministerio de Coordinación de la Política Económica del 2007 al 2009, después trabajó en el Banco Central del Ecuador y fue director general bancario entre el 2011 y 2013. Posteriormente, subsecretario general de Planificación para el Buen Vivir de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Semplades. Y en el 2015 fue director general del Servicio Nacional de Contratación Pública. Bienvenido, candidato Arauz. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buen día, Liz. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Queremos mandar una señal de unidad nuevamente el día de hoy, porque estamos encaminados a recuperar el trabajo, el futuro y la dignidad. Bueno, vamos a empezar precisamente con el análisis de lo que usted está proponiendo dentro de su campaña, y uno de los puntos es esta entrega de $1.000 a 1 millón de familias ecuatorianas. Usted ha dicho puede ser a través de un solo pago o en 5 pagos de $200, y para esto de aquí lo proyecta como para reactivar y dinamizar la economía. Pero ¿cómo se proyecta eso en un plan sostenido de reactivación? Bien, efectivamente nuestra prioridad exclusiva en el corto plazo para la economía nacional es la recuperación económica. Y hemos planteado $1.000 a 1 millón de familias la primera semana de nuestro gobierno. ¿Por qué? Porque es importantísimo restablecer la confianza entre los ciudadanos y su gobierno para poder restablecer el tejido social y productivo de nuestra patria, para poder recuperar la dignidad de los ecuatorianos. Las madres de familia se han visto realmente en una situación terrible, en donde ha habido total negligencia y abandono por parte del Estado. Pero en realidad ese bono, que va a ser por una sola vez, ¿cómo va a ser dirigido para esa reactivación? Como yo le digo, para lograr encaminar esa reactivación económica que necesita. Todo comerciante sabe que tiene más ventas cuando hay más circulante en la economía. ¿Y cuándo hay más circulante? Cuando las familias tienen dinero en sus bolsillos. Al poner ese dinero a las madres de familia, van a salir a comprar al mercado, al local comercial, a la tienda, y la economía del barrio se reactiva. Y de esa manera se contribuye a generar una reactivación en el resto de la economía nacional. Todo el mundo lo sabe, todo comerciante sabe que cuando las familias tienen más recursos, también tienen más ventas. Bueno, pero alcanzará para cubrir un par de cosas y luego ese dinero nuevamente se acabará. ¿Cómo van a ser escogidas ese millón de familias a los que se destinaría este bono en caso de usted llegar a la presidencia? Mira, esto es para empezar una recomendación del secretario general de las Naciones Unidas. Estamos haciendo un planteamiento que es el estándar a nivel internacional. Lo han aplicado Perú, Brasil, Guatemala, Estados Unidos. Ahora están hablando hasta de $2.000 en Estados Unidos. Así que es una práctica común, pero muy importante en el contexto de la pandemia. Ahora sí, evidentemente esto será por una sola vez. ¿Y cómo serán escogidas las familias? Recuperación. Pero luego vamos a un plan de trabajo digno, un plan de alivio de deudas, un plan de recuperación económica integral mediante la obra pública, mediante el crédito productivo para los emprendedores, los agricultores, los jóvenes, las mujeres de nuestra patria, los pueblos y nacionalidades. Y algo muy importante, Liz, vamos a un programa de contratación de 400,000 jóvenes mediante el sistema de copago de nómina, en donde el Estado cubre la mitad del sueldo de los jóvenes que sean contratados por empresas, asociaciones, cooperativas, la pequeña y mediana empresa también. Ahora ya vamos a hablar de eso. No me ha contestado cómo van a ser escogidas las millón de familias que van a recibir ese bono en caso de que usted llegue a la presidencia. Mira, nosotros estamos afinando la definición de ese millón de familias. Una buena base para poder plantear las beneficiarias serán las madres de familia registradas en el sistema del registro social del gobierno nacional, que ha sido diseñado inclusive con cooperación con el Banco Mundial, pero obviamente requiere actualización con el estado de salud, el costo económico, el impacto que han sufrido las familias en el contexto de la pandemia. Bueno, porque hoy por hoy se proyecta que hasta abril de este año 1.500.000 personas reciban el bono de desarrollo humano. Si esa fuera la lista, 500.000 quedarían fuera. Usted ha dicho que va a financiar esto. No está estimado que sea 1.500.000. Tristemente, hasta abril es lo que proyecta el Ecuador ha sido el único país en América Latina que tuvo recortes de beneficiarios en el contexto de la pandemia, y eso lo certifica la CEPAL y las Naciones Unidas. Así que estamos más bien muy preocupados
porque nos demuestra claramente las negligencias y las prioridades que ha tenido este gobierno, que es desatender a la familia ecuatoriana por enviar la plata fuera al exterior. Pero el compromiso del Ministerio de Inclusión Económica y Social es llegar hasta abril a 1.500.000 beneficiarios. Tristemente, los compromisos de este gobierno no tienen valor para la ciudadanía. Hemos visto cómo han traicionado su mandato y no creemos en esa palabra. Lo otro son cifras habladas por las Naciones Unidas. Ahora, hablemos de financiamiento, de estos $1.000 a 1 millón. Usted ha dicho que traerá el dinero de fuera, pero ese es un dinero que no le pertenece al gobierno, es dinero que le pertenece a los depositantes. Puede citar ejemplos, municipios, prefecturas. Va a tocar un dinero que forma parte de una reserva. Mira, la labor de todo banco es dar crédito. Y en este caso el Banco Central también. Usted podría decir, bueno, y la plata que está depositada en un banco, ¿por qué la prestan a otro? Evidentemente ese es el negocio, pues se llama intermediación financiera. Y en este caso el Banco Central, en vez de estar intermediando esa plata, enviándola a Suiza, al Banco de Basilea, queremos que le invierten las familias ecuatorianas, pudiendo generar la reactivación económica y no teniendo la plata guardada en el exterior. Yo fui director general del Banco Central del Ecuador. Yo sé de lo que estoy hablando. Esto sí se puede hacer de forma responsable, técnica, cuidando el bolsillo de los ecuatorianos y a la vez generando economía en el país. Eso es lo que queremos, aportar a fortalecer la dolarización, pero impulsando la actividad económica para la familia ecuatoriana, que es nuestra prioridad. Pero hay antecedentes en ese sentido, economista Arauz. En el gobierno anterior se utilizó como fuente de financiamiento el Banco Central. Hoy hay un hueco de $7.000 millones porque no se devolvió ese dinero, sino en acciones de compañías. Con ese antecedente, ¿por qué el Banco Central debería entonces nuevamente confiar y dar ese dinero cuando no hubo una devolución del mismo? Ya, digo, como un antecedente, ¿no? Mira, yo sé que a veces hay la intención de desinformar respecto a temores sobre las políticas de recuperación para la familia ecuatoriana. Nosotros hemos visto como tristemente se otorgó un salvataje bancario en el 99 y nadie se quejó de que no se devolvían los recursos. Vimos cómo este gobierno dio un salvataje a las familias y empresas más ricas de este país, perdonándoles miles de millones de dólares en impuestos. Y aquí estamos hablando de dar apenas $1.000 millones a las familias ecuatorianas que están en una situación desesperada. Pero eso no será la única medida. Vamos a generar también un alivio de deudas para ti, madre ecuatoriana, para ti, padre emprendedor, que se ha visto apretado hasta el cuello con las llamadas todos los días de los banqueros para que tengas que pagar y no tener que mandarte a la central de riesgos. Vamos a generar un alivio importante con plazos más largos, con cuotitas más bajas e inclusive con periodos de gracia para generar un alivio a la clase media ecuatoriana. Economista, pero ¿cuál es su plan B? Porque hoy hay en camino. El gobierno pretende enviar un proyecto de ley que precisamente dicen ellos, para fortalecer la dolarización, haga reformas al Código Monetario. Entre eso, volver autónomo el Banco Central del Ecuador para que no vuelva a ser fuente de financiamiento de ningún gobierno de turno. Si eso se aprobara hasta abril, que es lo que busca el gobierno nacional, quedaría blindado en cierta forma el Banco Central. ¿Cómo entonces cuál sería su plan B para financiar estos proyectos? Ese proyecto de ley es abiertamente inconstitucional. Acabas de mencionar, Liz, la palabra autonomía. Cuando la Constitución dice expresamente, ecuatorianos revisen en los artículos 302 y 303, que el Banco Central es parte de la función ejecutiva. No puede tener tal autonomía. ¿Acaso que es función electoral o función judicial? Tiene que tener supervisión y dirección del gobierno. Pero va a seguir rendiendo cuentas, es lo que dice el proyecto, sí, al Ejecutivo. Todas las instituciones rendimos cuentas, Liz. Todas las instituciones del Estado tienen que rendir cuentas a la ciudadanía. Aquí lo que busca el gobierno es la privatización del Banco Central para que no podamos luego bajar las tasas de interés, eliminar esas comisiones absurdas. Lo que quieren es que los banqueros sigan gobernando a pesar de que el pueblo ecuatoriano elija otra opción. O sea, usted sí es partidario del que el Banco Central sea fuente de financiamiento para lo que requiere el gobierno. Que el Banco Central tiene que estar sometido a las fuerzas democráticas y que no sean los banqueros que lo controlen, sino que sea el pueblo ecuatoriano, a través de un gobierno legítimamente electo, el que destina qué hacer con el sistema financiero, la regulación a la banca, las tasas de interés, las comisiones. Imagínate el absurdo de decir, no queremos que un banco preste, porque simplemente ellos quieren usar esos recursos para mandar afuera o solo para atender las necesidades de los banqueros. Pero es porque no son recursos del gobierno, es plata que no le pertenece al gobierno. Insisto, la lógica de todo banco es captar depósitos y colocar créditos. Pero ¿cuál sería el plan B? ¿Cuál sería el plan B, economista, en caso de que sí se apruebe esa ley que usted ahora califica de inconstitucional, pero si se la llegara a aprobar? ¿Cuál sería el plan B? Porque ya quedaría, como digo, blindado el Banco Central. Eso no va a ocurrir, Liz. El pueblo ecuatoriano no va a permitir que un gobierno sin legitimidad democrática, con apenas el 4% del apoyo a nivel nacional,
quiera aprobar una ley sin que la Asamblea vote. Para información del país, Liz, ahorita el Consejo de Administración Legislativa ni siquiera puede sesionar. Que el gobierno de Moreno mande un proyecto de ley económica urgente en donde la Asamblea abiertamente ha dicho no podemos calificar un proyecto de ley urgente. Pero porque están en campaña. Porque 4 de los 7 no pueden sesionar en el CAL. Sería un acto dictatorial de forma abierta, como el que ya vamos viendo también en el ámbito electoral. Seguramente será después de que pase esta campaña. Pasemos a otros temas. Reestructuración de la deuda. ¿Cuál es su plan en ese sentido? Mira, nosotros creemos que las familias ecuatorianas están apretadas con el agua hasta el cuello, donde reciben acosos todos los días por parte de los banqueros diciendo que ya tienen que pagar. Claro, solo se estableció una ley humanitaria para favorecer a la banca y ahora viene el momento de cobrar a la familia ecuatoriana. ¿Acaso que es culpa de la familia, del empresario, que estamos viviendo una pandemia a nivel planetario? Necesitamos una reestructuración verdadera, en donde hayan plazos más largos y cuotitas más bajas, donde haya periodos de gracia, en donde no se inflen los costos de los intereses, como hemos visto de buena parte de la banca en el contexto de la pandemia. 300 millones de dólares de utilidades en un contexto de muerte, de dolor, de quiebra generalizada a nivel de los empresarios de nuestra patria. No, necesitamos un gobierno que defienda el sector productivo por sobre los intereses de unos pocos banqueros. Ahora, usted habla de defender el sector productivo, pero también plantea la necesidad de una reforma tributaria progresiva donde paguen más los que más tienen. Y los que más tienen llegan a ser precisamente quienes pudieran estar vinculados con el sector productivo, que se convierte en una fuente generadora de empleo también. ¿No podría ser contradictorio eso? No, en el Ecuador la contribución de los que más tienen está dispuesta constitucionalmente, Liz. Nosotros por supuesto que queremos que los que más tienen paguen, pues. Pero es que lo que viene es una enorme evasión tributaria. Un gobierno que ha perdonado miles de millones de dólares a transnacionales petroleras, que ha perdonado a las grandes empresas de este país que han tenido su plata en el exterior. Oye, una cosa es tener una política donde dices, vamos a darte una flexibilidad tributaria a cambio de que generes trabajo, empleo, inversión en el país, que traigas los recursos que tienes escondidos afuera. Pero no, en este gobierno se hizo todo lo contrario. Se perdonó impuestos para que manden la plata afuera. Eso es imperdonable, ecuatorianos. En medio de una pandemia nos hemos dado cuenta cómo ha faltado esa plata que fue perdonada por un gobierno vendido a los banqueros. Este gobierno, el que vamos a construir con nosotros, privilegiará el trabajo, el futuro y sobre todo la dignidad. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va usted a apoyarse o a darle mayor sustento a ese sector productivo cuando se habla incluso de poner más impuestos? Mira, hablemos sobre la evasión tributaria que habla en el Ecuador. Nosotros no vamos a generar más impuestos para el 99% de la población ecuatoriana. Nosotros vamos a impulsar una política de control a la evasión tributaria. Sabemos cómo hacerlo. Es más, mi doctorado es una especialización en los flujos ilícitos. Vamos a evitar que los grupos económicos evadan en el pago de sus responsabilidades. Si quiere, entramos en los detalles. Control a precios de transferencia, evitar empresas fantasmas, deducción del gasto tributario que llega a 5 puntos del PIB. Pero nosotros sabemos cómo implementar políticas recomendadas por la CEPAL y por organismos internacionales que nos permitirán aumentar la recaudación sin subir los impuestos por 2.500 millones de dólares de forma anual, haciendo exactamente lo contrario lo que ha hecho este gobierno, que es perdonar los impuestos a los ricos. ¿Cuál es su posición respecto, por ejemplo, al impuesto de salida de divisas? El impuesto a la salida de divisas debe mantenerse, porque tenemos que proteger los dólares, que los dólares se queden en el Ecuador. Nosotros vamos a fortalecer la dolarización, generando recursos para que los dólares se queden dentro del país, para que la dolarización contribuya al desarrollo de los ecuatorianos. Ahora, economista, de ti, empresario, de ti, familia ecuatoriana. Ese sector productivo, ese sector empresarial, precisamente considera que son este tipo de impuestos los que generan también menor competitividad, hacen que la producción en el Ecuador sea cara. Mira, el impuesto a la salida de divisas lo que hace es fortalecer la dolarización. Gracias a ese impuesto no ha habido un desangre total de dólares de la economía ecuatoriana. Imagínate si dijimos ahorita, bueno, pueden sacar los dólares sin siquiera pagar el peaje. Tenemos que preservar los dólares en la economía ecuatoriana. En la economía ecuatoriana, facilitando el emprendimiento de las familias ecuatorianas, de los empresarios honestos que contribuyen a generar trabajo en el Ecuador. Y vamos a proteger la producción nacional. Que se escuche bien. Nosotros vamos a establecer
un marco de protección a los empresarios nacionales, generando trabajo en el Ecuador, favoreciendo la inversión en el Ecuador, el trabajo en el Ecuador y comprando insumos y materias primas en el Ecuador. Nuestra política será siempre a favor de los ecuatorianos. ¿Cómo y con qué recursos? Ya lo hemos dicho, generando trabajo en el Ecuador. ¿Cómo va a generar esas plazas y cuántas plazas de trabajo? 800.000 fuentes de trabajo digno, a diferencia de otros que proponen la precarización laboral o el trabajo infantil. Nosotros proponemos trabajo digno con afiliación a la seguridad social. 800.000 fuentes con inversión de 3.000 millones de dólares en obra pública con los gobiernos locales, para que haya obra en tu barrio, en tu comunidad, en tu ciudad, y eso genere fuentes de empleo. ¿De dónde saldrían esos 3 millones de dólares? También crédito productivo para el sector agricultor, para los emprendedores, para los jóvenes, para los pueblos y nacionalidades indígenas de nuestra patria que necesitan un apoyo también para emprender. Y finalmente con el copago de nómina para contratar a 400.000 jóvenes en el ámbito de la pequeña y mediana empresa, de la economía colaborativa, en donde el Estado pagará la mitad de la remuneración. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Pues en parte de la repatriación de los dólares que ahorita están en el exterior y de otra parte del cierre de la evasión tributaria que he mencionado ya anteriormente. Ahora, esa repatriación de los bienes que están en el exterior, ¿cuánto dinero entonces piensa traer y cómo implementar? Porque tampoco puede ser una situación obligatoria el que traigan los capitales que estén fuera. Mira, hay una parte que corresponde al Estado que por supuesto que vamos a disponer sobre aquella, para que retornen esos recursos que tiene el Banco Central en el exterior y podamos invertirla en las familias ecuatorianas, generando trabajo digno para ti, madre de familia, para ti, padre emprendedor.